Bueno, bienvenidos y bienvenidas al taller de trabajo en equipo. Básicamente os vamos a presentar un método que integra dos características importantes. Por un lado, que una generación continua de evidencias durante el propio trabajo en equipo, es decir, que desde que se empieza a trabajar en equipo hasta el final se está generando una serie de evidencias continuas, y después el uso de inteligencia artificial para un análisis rápido de esas inteligencias. Y queríamos empezar con un ejemplo muy sencillo, para que veáis un poco la potencia y después iremos un poco aumentando la complejidad. Aquí tenéis un hilo de un grupo de alumnos y de alumnas, eran 6 concretamente. Sé que no se ve, pero está hecho intención para que no se vea por el nombre, las caras y todo eso. Pero bueno, tenéis ahí un mensaje, una serie de mensajes. Y lo que están haciendo en este caso es asignar las tareas. Están decidiendo qué tiene que hacer qué persona. Después lo matizaremos un poco. A partir de ese hilo, concretamente eran 59 mensajes entre 6 personas, pues lo tenéis aquí representado, a esa alumnado 1 hasta alumnado 6, pues se van a dividir 3 tipos de tareas. Las de trabajo, las que están habituados a hacer, que es básicamente, pues tienen un trabajo, los van a dividir en tareas, más asociado al contenido del trabajo, a la materia. Después, hay otras tareas que son de liderazgo compartido, es decir, quien hace el seguimiento, quien se encarga de ver que se están cumpliendo los plazos, quien detecta que hay una persona que no ha trabajado pues por enfermedad y tiene que tener un apoyo, bueno, pues lo que puede ser lo que llamamos liderazgo compartido. Y otras que son manejos de recursos, en este caso son tecnologías, pero podría ser cualquier dispositivo asociado a un laboratorio. Y esto es lo que hacen, reparten este tipo de tareas y hacen una aproximación. Con todo esto, con todas estas tareas que han discutido en el hilo, después hacen algo que se llama mapa, que lo único que hace es plasmar, pues por ejemplo, una tabla, ese reparto de tareas. Por ejemplo, aquí tienen un ejemplo donde podéis ver que, bueno, estos son los nombres, que hay una serie de responsabilidad más gorda, pero después veis que alguien hace resumen semanal, otro mira vídeos a ver si están bien hechos. Esta parte de aquí, la D, serían las tareas ya de trabajo propias, y esto, las tareas tecnológicas, manejar los recursos tecnológicos. Y esto es lo que llamamos el mapa. Este mapa, ya si lo analizamos, ya nos da una primera idea de la carga de trabajo, de si es homogéneo, de si más o menos se han repartido las tareas de forma equitativa. Ya nos empieza a dar una serie de información. Además, cada alumno, como os decía antes, reflejados por las as, tiene un hilo individual que es una especie de diario de trabajo. Y ese diario de trabajo, lo que van diciendo es, pues, contando un poco lo que hacen respecto al trabajo en equipo. Pues, oye, hoy me levanté, he hecho esta tarea, no he podido revisar tal cosa, estaba enfermo y... momento estamos trabajando de un foro que tiene hilos y de una tabla Excel. O sea que en el momento estamos hablando de elementos muy sencillos. Bueno, pues esto no tenía que haber hecho más pequeño, pero entonces esto es una persona tal Rodrigo, que lo que está diciendo, pues en este caso, como veis, cada 2 o 3 días, pues va explicando qué va haciendo, qué va trabajando, etcétera, etcétera. Bueno, pues con esto que hacemos, lo que se hace es que semanalmente una persona del equipo mira los hilos individuales y hace lo que se llama una tabla de seguimiento. Es decir, vamos a ver esta semana qué se ha hecho. Pero miran los hilos y cada vez lo hace una persona. Por lo tanto, como veis, aquí, bueno, pues 2 veces Marina y otra Marta, lo que va es plasmando lo que ven los foros. Bueno, pues como veis, seguimos con 2 hilos.
de un foro, podrían ser de cualquier red social incluso, y en este caso 2 tablas este. Bueno, pues vamos a ver si integramos todo esto, ¿qué se puede hacer? Yo aquí he puesto un poco una lista de lo que son las tareas que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente le pasamos las tareas, le pasamos el seguimiento y en tiempo real va contrastando. Va contrastando si la evolución es como debería ser. Por lo tanto, daros cuenta que aquí ya sí que nos está reflejando una realidad y aquí una realidad planificada, previsible. Bueno, pues todo esto, solo este contraste con unas rúbricas de inteligencia artificial, pues fijaros que podemos contrastar un poco lo que han ido haciendo cada persona con lo planificado. Planificar, después veremos un poco el modelo completo, se puede hacer de una forma ya que enseñemos a planificar recursos, que es complicado, sobre todo para gente que no tiene esa idea, o en la tabla de recursos que visteis anteriormente, esta tabla de aquí, sencillamente poner una fecha estimada de finalización. Con eso nos valdría para planificar. Es decir, una planificación pues muy básica. Bueno, pues aquí podemos detectar la gente que está más inactiva, los clásicos jetas, que ya saben la definición es persona que se aprovecha del trabajo de los demás para no hacer nada y tener una nota parecida, que curiosamente cuando hemos hecho encuestas, el alumnado que está más en contra del trabajo en equipo son los que mejor expediente académico tienen, porque nos dicen que están acostumbrados a que hay gente que se aprovecha de la situación esa, de que quieren sacar buena nota y de que tienen buen expediente académico y dicen que al final que lo acaban haciendo solos. Y de hecho cuando empezamos con el trabajo en equipo, mucha gente se acerca y dice, oye, si no lo puedo hacer yo, y lo hago yo solo y ya me apaño y tal. Bueno, pues esto es un poco, como veis, podemos ir detectando esto. Es que esto no sé, un momentito, porque no se sale. Sí, al pasarlo se conoce que... Bueno, por supuesto, la carga si es desigual o no. ¿Vale? La carga si es desigual o no. Y algo muy importante, que es muchas veces las tareas que hacen no coinciden con las planificadas. O se hace una tarea nueva o se anula una tarea. Y esto es importante porque así ellos después van a ir aprendiendo, porque después el sistema sí que es verdad que individualmente le da una retroalimentación. Entonces a una persona concreta te conectas y dices, mira, vas haciendo esto, te falta esto, oye, has hecho 2 cosas más que no tenías previsto. Y entonces aprenden a planificar, aprenden un poco a de verdad estimar la carga de trabajo y las tareas que tienen que hacer. Las desviaciones, evidentemente, de los planes previstas. El liderazgo es normalmente lo que más complicado tienen. No están acostumbrados a hacer liderazgo, no están acostumbrados a hacer seguimiento, no están acostumbrados a tener una cierta responsabilidad. Y bueno, pues esto les cuesta un poco, pero el sistema sencillamente se conecta con la rúbrica y pues, una inteligencia artificial generativa, por eso, oye, mira, que vas así. Nosotros lo que hacemos es, en lugar de darle muchas explicaciones, le da un semáforo, que puede ser rojo, verde o naranja. Y entonces, bueno, pues si es naranja, pues ya sabe que tiene alguna cosita más, si es rojo, pues indaga un poco más. Después, aquí sí que también se puede hacer, si hay una desvinculación de lo que se supone que está haciendo la persona concreta respecto al equipo. Aquí es ya gente que se suele quedar un poco colgada o por lo que sea deja de trabajar. Aquí los informes los puede emitir el alumno como el profesorado. Yo normalmente emito el semáforo para ver cómo va el equipo, pero aquí ellos sí que pueden coger y hacer pues, ese contraste. Insisto, de momento, con lo que hemos visto, con el mapa de responsabilidades y con el hilo individual, solo con eso. Y, bueno, pues ver el grupo cómo va, si se han hecho las tareas o no, y aquí parece que pasa lo mismo. Bueno, y lo que se llama incumplimiento invisible, que es básicamente si vas haciendo lo que se supone que tenías que hacer. Bueno, pues observar que lo que hemos hecho
es, insisto, contrastar esta parte. El mapa con la tabla de seguimiento que van haciendo ellos semanalmente. Podemos hacer más cosas. Después ya os diremos los tipos de competencia que evaluamos y tal. Pero sobre este hilo, el que ellos utilizaron para designar las tareas, también podemos evaluar lo que se llaman las competencias socioemocionales, responsabilidad, empatía, y lo hemos querido evaluar sobre este hilo, o por lo menos traerlo aquí, porque suele ser el hilo más conflictivo. Cuando se empiezan a repartir las tareas es cuando normalmente más conflictos hay. Y bueno, pues repasamos una rúbrica también de esas competencias socioemocionales y, por ejemplo, aquí tenéis un poco lo que nos dice. En general parece que van bien. Se analiza la responsabilidad, la empatía, la cooperación, la comunicación, si la gente está activa y inactiva, apoyo, flexibilidad, adaptación. Y como veis, pues da una tabla. Nosotros, como os decía, lo ponemos con la propia rúbrica. Te explica por qué la 2, por ejemplo, es excelente. Como veis aquí, dice: interviene activamente cuando un compañero duda, valida sus aportaciones, propone formas de ayudarle a entender mejor. En varias ocasiones agradece el trabajo de otros, usa un lenguaje cercano, propone soluciones. Y al que le ha dado nivel bajo, dice: responde de forma puntual a propuestas ajenas, pero sin mostrar comprensión o atención, usa frases cortas, no pregunta ni reformula ideas de los demás, no muestra interés explícito. Entonces, todo esto, que insisto, se le puede informar al propio alumnado, o lo puedes ir controlando tú, pues ya un poco puedes jugar con ello. Nosotros hicimos una experiencia donde este semáforo se les enseñaba semanalmente a los grupos, a los equipos, o se les mandaba un vídeo o en una reunión presencial se les ponía el semáforo. Y a otro grupo, era de tarde de mañana, eran 10 equipos de mañana, 10 de tarde, pues no le enseñábamos este semáforo. ¿Qué ocurrió? Ocurrió algo muy curioso. A los que le enseñamos el semáforo se homogeneizó de forma tremenda la carga de trabajo. O sea, al final la carga de trabajo era prácticamente idéntica en todos los grupos. ¿Por qué? El que iba verde no se molestaba mucho más, el que iba rojo se molestaba mucho más. Y al final el nivel de los trabajos era homogéneo, la calidad era homogénea, en notas creo que sacaban notable más o menos, pero todos niveles parecidos, carga de trabajo parecida, intercambio de mensajes parecidos. Y sin embargo, los que no les pusimos el semáforo, hubo gente que suspendió, pero hubo gente que en unos trabajos, vamos, espectaculares. Es decir, que el que iba en verde seguía con el ritmo y el trabajo era muy bueno. Y los que iban en rojo o en naranja, insisto, esto no lo sabían ellos, ni tenían el sistema, pues seguían haciéndolo mal. Y entonces, bueno, pues hubo una gran variedad de trabajos, pero insisto, de una calidad, unos cuantos muy superiores al otro. Solo enseñando un poco este semáforo. Ahora ya vamos a comentar ya el método más general, pero bueno, deciros que mañana a las... Vamos a ver un poco realmente qué hacemos y en qué se basa todo este método de trabajo. Básicamente se analizan 3 tipos de evidencia. Las grupales, es decir, la evolución del equipo, las individuales propias del trabajo en equipo y las individuales que queremos cualquier persona. Pues si vamos a tomar una cerveza, pues queremos que sea responsable, que si quedan ir vaya, que haya cooperación, que esté bien, haya empatía, haya risas. Bueno, pues son los 3 tipos de habilidades, que analizamos en cada competencia. Cada habilidad sale de un modelo conceptual de trabajo en equipo.
Tummang, como veis, es muy antiguo, es del 77, pero es un modelo que plantea que el equipo es una especie de ser vivo que pasa por unos estados emocionales. Entonces, primero hay que formarlo, después en una fase de tormenta, nadie sabe quién es, qué tiene que hacer, pero qué nos ha dicho que haga, pero tú qué haces, pero bueno. Una fase de normativa, donde ya más o menos todo el mundo tiene claro quién es, qué tiene que hacer, cuál es su responsabilidad. Una fase de ejecución, es decir, vamos a desarrollar el trabajo, y otra fase de entrega de resultados, que no tiene por qué ser solo el producto final. Este modelo fue tan importante que hasta el año, yo creo que 2018, las agencias de acreditación de proyectos, de dirección de proyectos, era el modelo que utilizaban. Y la agencia es IPMA, lo sacaron en 2006, y el MIT también lo utilizaba dentro de sus propios sistemas. ¿Y qué es lo que se nos decía? Que para entender lo que es un trabajo en equipo, para demostrar que sabes trabajar en equipo, tienes que haber pasado por todas estas fases. Las fases, evidentemente, tienen una pequeña adaptación. Por ejemplo, la formación del equipo, nos dice Tummang que hay una máxima, que es rodéate de los mejores. Es más o menos el planteamiento de los equipos de fútbol. Si tú tienes, depende de cuál es tu objetivo, yo quiero ganar la Champions, pues tengo mucho presupuesto y voy a coger a los mejores. Y aún así, no está garantizado ganar la Champions, ¿no? Si me quiero mantener en segunda, pues hombre, tengo menos presupuesto y me rodeo de lo que yo puedo comprar con el presupuesto. Bueno, esta máxima, evidentemente, en educación no la cumplimos. Sería el equivalente a decir a los mejores notas les pongo en un equipo, a los otros... Bueno, pues aquí después ya veremos un poco la formación y me meteré en una aplicación real para que lo veáis. Pero, básicamente, nosotros la formación decidimos que está formado el equipo, cuando han creado el equipo, evidentemente, han dicho los miembros, y han elegido la persona que coordina el equipo. Son las dos fases, digamos, que tenemos. La fase de tormenta, bueno, aquí lo vemos mejor. Estas cosas que estáis viendo aquí en morado es lo que hemos visto anteriormente. Pues, por ejemplo, esto que pone aquí de tareas y responsabilidades es el mapa que vimos anteriormente, y esto de aquí es el seguimiento. Pero imaginaros todo lo que podemos hacer si empezamos a cruzar todos estos documentos. Y estos documentos son los que nos dicen si el equipo ha superado la fase. Y como os decía, hasta hace muy poco, en estos modelos que están orientados al desarrollo del equipo, pues es como se supone que acreditamos que esa persona sabe trabajar en equipo. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, esto de aquí de misión y objetivos, muchas veces no se hace porque el trabajo se lo pone el profesorado y la misión y objetivos se lo dice el propio profesor. A veces son más libres y lo pueden hacer, pero bueno, muchas veces esta no se pone. Pero, como veis después, hay una normativa donde ellos mismos deciden la normativa que quieren poner. Evidentemente se les da unas pequeñas indicaciones y después hay una revisión de la normativa, pero, por ejemplo, ellos ponen que qué ocurre si se incumple la normativa. Pues qué pasa si hay alguien que no hace las tareas. Definen que pues tantos días a la semana se van a conectar para intercambiar no sé cuánto. Definen temas de ética, definen pues muchas normas que después siempre nosotros les decimos que pueden ser las que quieran y que nosotros lo único que vamos a ver es que las cumplen. Y si no las cumplen, decimos que suspendemos. Antes de IA solo decíamos para asustar, aunque ahora se grave ya no pasa nada. A veces si lo decías con mucho aplomo y seriedad vamos, yo soy del área de inteligencia artificial, les decía que nuestro área es la leche y tal, pues se lo creían, pero ahora es que sí que lo podemos hacer. Es que ahora ya con la rúbrica de inteligencia artificial, pasándole a las normas, empieza a cruzar con todo lo que hemos visto anteriormente. Con lo cual está viendo pues si lo hace semanalmente, si ha habido un conflicto, cómo lo han resuelto, si las actas las han puesto bien. Y es verdad que ellos siempre todos dejan una norma que es, estas normas pueden ser cambiadas. Siempre dejan una norma por si acaso se han pasado un poco. Es fácil que se vengan arriba y que digan, todos los días nos vamos a conectar. Y bueno, pues al final se dice que no hace falta que sea todos los días y ya lo van cambiando. Y esta parte de aquí, el seguimiento, es lo que vimos anteriormente, que semanalmente coge los hilos individuales. Como veis, no es muy complicado. Después veremos cómo lo hacen en Moodle. Y ellos van generando pues estos documentos. Y a nosotros es lo que nos permite ver que han pasado de fase estos documentos.
Y después veis que hay aquí unas competencias que ya son las individuales, que es las que ahora mismo IPMA es un consorcio de unos 60 países que acreditan la dirección de proyectos. Entonces es el más potente mundial y es un estándar de facto. Bueno, pues lo que nos dicen ahora, que para demostrar que has trabajado en equipo, tienes que saber estas cosas de aquí. Seleccionar el equipo, ya os digo que bueno, es un poco la más menos aplicamos porque no seguimos la norma de equipos de fútbol, pero fijaros que es promover la cooperación y networking entre los miembros del equipo, que solo con que hacen todas estas cosas que hemos visto con los foros ya lo están haciendo. El apoyar, facilitar, revisar el desarrollo de trabajo en equipo, es la tabla de seguimiento con el hilo individual. Empoderar a los equipos mediante la delegación de tareas, que es lo que hacemos con el liderazgo compartido. Y reconocer los errores, que ahora os explico cómo hacemos esto. El empoderar a los equipos mediante la delegación de tareas, lo que hacemos es algo que se llama liderazgo compartido y auténtico. El compartido más o menos es una estructura en horizontal, es decir, no es un líder supremo que yo lo sé todo, todos me hacen pleitesía y yo decido, sino que es matricial, un poco las tareas, perdón. Y el liderazgo auténtico es, oye, queremos formar líderes, pero que no sean chorizos. Estamos viendo todos los días, desde hace ya muchos años, noticias que vienen grandes cargos de empresa o políticos o personas que no hace falta robar 3 millones, sino que a lo mejor se aprovecha de la situación y le pilla el artículo a otro y se pone, quita a los otros, yo qué sé. Es decir, que lo que se quiere es que haya una serie de valores. Y esos valores se consiguen básicamente con la transparencia que estáis viendo. Porque al ver todo lo que se hacía con la evolución y cuando se han pasado herramientas de validación, la verdad es que los resultados del liderazgo auténtico son muy, muy altos comparados con lo que existe en la bibliografía. Bueno, pues básicamente lo que se hace es, como veis, aquí tenéis un esquema general, donde esta parte de aquí básicamente se trabaja en conceptos donde lo que importa es la evolución del equipo. Esta parte de aquí se trabaja donde es la competencia individual propia del trabajo en equipo. Y está después la socioemocional, que en ningún sitio, por lo menos de IPMA, te dice que tiene que ser una competencia evaluable, pero cuando hacemos nosotros los trabajos y evaluamos en el entorno académico, es de las más evaluadas, es donde más queremos que haya responsabilidad, que haya cooperación, que haya empatía. ¿Cómo hacemos esto? Pues básicamente lo hacemos con un método que no es el habitual, porque los métodos habituales de trabajo en equipo es como si fuese una caja cerrada, donde las personas trabajan en equipo, tú te crees que trabajan en equipo. ¿Y cómo sabes si trabajan en equipo o no? Hombre, pues yo les puedo hacer una rúbrica y ellos contestan, puedo hacer una evaluación por pares, puedo ver los resultados, pero siempre hay una máxima, que te tienes que fiar de los que están dentro. Tú no lo has visto, te tienes que fiar de ellos. Sin embargo, si la caja está abierta, pues es cuando podemos, con esa combinación de evidencias que se generan de forma continua, más una inteligencia artificial que haga un análisis muy rápido, pues ahí es donde, digamos, podemos ya hacer valoración diagnóstica, detectar pues personas que no vayan con el compromiso. Ellos y ellas empiezan a ver que al ser todo transparente es muy difícil que no hagan su trabajo. Y normalmente cuando hay alguien que no hace su trabajo suele ser una persona a lo mejor que o ha llegado tarde, cuando digo llegar tarde es de estas convocatorias que son más tarde porque nosotros lo damos en primero, o gente que no ha ido a clase y piensa que trabaja en equipo es como siempre. Y después que se encuentra, cuando sacan las notas, que saca un 0, esa persona que no se ha comprometido. Y de hecho tenemos casos, porque este caso que os estoy contando concretamente es de biotecnología, en agrónomos, donde, bueno, pues es gente que a lo mejor va a medicina, no le ha dado la nota y se queda en biotecnología, y pues a los 2 meses le sale una plaza y se marcha. Y han seguido trabajando en equipo. Han seguido con sus compañeros, no lo dejan. O sea, quiero decir que se crea una buena empatía y, como dicen ellos, un buen rollo, ¿no? Os dejamos este mapa.
Después la idea es meternos en la asignatura. Nosotros tenemos que hicimos en su momento un conjunto de personas la UPM, que figuren en el equipo de trabajo. Y antes está en Miriada X, ahora se pasará a la UPM, pero de momento no está. Una vez que tenemos pero bueno, el de equipo todo, formado, absolutamente de todo lo que hemos estado contando, tenéis ejemplos y una serie de vídeos y de mapas, etcétera. Después hay, bueno, pues más vídeos. Aquí estamos colgando un poco los talleres que estamos haciendo. Y aquí está cómo se haría todo en Moodle. Que insisto, lo vamos a ver ahora, pero es súper sencillo. Un foro, un wiki y la herramienta de creación de grupos de asignación. El plugin de elegir grupos. Elección de grupos. Elección de grupos, perdón. Con todo esto, pues vale. O sea, no hace falta. Hemos ido publicando del método CTMTC artículos donde tenéis las evidencias científicas de todo lo que hemos contado aquí. Entonces ahí lo tenéis. Y después hay una cosa curiosa. Aquí, pues bueno, hay una serie de ejemplos o de enlaces a trabajos que han hecho alumnos y que están contando su experiencia. Creí que la tenía enlazada aquí, pero parece que no. Entonces la enlazamos después. Creo que era trabajo cooperativo, me parece. A ver, no tener mi ordenador. Sí, no sé si era trabajo cooperativo o algo así. Si no, pues después lo pongo ahí. No, con un guión medio no lo sé. Ahora vemos. Como veis, estamos hablando en bajo. Era, no era, sí. Bueno, mira, y esto de aquí, que la ponemos también, es lo que hacen los alumnos con todo el trabajo. Nosotros tenemos un método que se asocia a inteligencia colectiva, que nos está yendo muy bien para el desarrollo de la asignatura, que es muy básico, pero lo comentamos porque se puede aplicar a cualquier asignatura. Por supuesto, cada uno tendrá sus trabajos, pues vais a poner problemas, más de matemáticas, pero esto lo que hacemos es que el equipo todas las semanas se reúne y analiza el profesorado. Dice, oye, pues mira, esto lo he entendido, esto no lo he entendido, esto resulta un poco complejo. Y ellos que desarrollan recursos, pues por ejemplo, para explicar algo que les ha resultado complejo a ellos. Y lo explican con sus palabras y lo explican de una forma que otras personas pueden entender mejor. O, por ejemplo, dicen, oye, pues si hubiéramos tenido estos recursos, nos habría venido muy bien para entender esto, conocimientos previos. Y lo hacen, los buscas y lo ponen. Joder, pues un resumen que bien vendría, ¿no? Pues es un resumen. Entonces, si veis aquí, pues todo esto, donde tenemos un tipo de recurso, pues es todo lo que han hecho ellos. Apuntes, pues que genera por ChatGPT. Bueno, lo de chuleta autorizada es que les dejamos llevar una chuleta de una hoja. Entonces, en todos los exámenes, pues ellos pueden llevar una hoja con estas caras y ya está, escritas a mano, con la letra todo pequeña que quieran, y eso se les deja llevar en el examen. Pues llevan la chuleta, cuestionarios, dudas, ellos ponen ejemplos, bien del profesorado o bien encuestas, hacen muchas encuestas, por ejemplo, a alumnos de cursos posteriores, o se van a empresas y preguntan por nuestra asignatura,
que yo la primera vez, menos mal que salió bien, porque dices, coño, eso de irte por ahí a preguntar si lo que enseñas les vale en el futuro. Bueno, entrevistas, los errores más típicos, explicación de exámenes, lecciones aprendidas. Bueno, pues entonces las lecciones aprendidas lo que hacen es, ellos te dicen, mira, teníamos que hacer esto de trabajo en equipo y al final, pues, si damos a lecciones aprendidas, te cuentan la experiencia, siempre de trabajo en equipo. Pues tenemos que hacer la tabla de seguimiento y mira, nos encontramos con este problema, lo hicimos así y te van contando un poco, pues como, no sé si tenemos conexión, sí. Bueno, es que hay muchos recursos, hay como 2000 recursos que han elaborado los alumnos. Entonces, además creo que le he dado a perdonar que pues estaba ahí, que he marcado 30.000. Quito el rato, quito. Ahí, sí, es que he marcado. Perdona. Esto es porque la emoción, ¿eh? No. Sí, creo que sí. Sí. Bueno, pues entonces esto, bueno, pues te van diciendo pues algunas cosas que han ido haciendo. Entonces, pues por ejemplo, hay gente que te pone un diario. Bueno, pues cómo hemos sobrevivido al trabajo en equipo y te van contando lo que les va ocurriendo día a día. Entonces, algunos son, como os decía, textos. No sé dónde lo tienen. Aquí. Otros son vídeos. Y bueno, pues van contando un poco su día a día. No sé si está aquí, pues será un vídeo o no. Y bueno, pues van contando esa, como os decía, esa experiencia. Me parece que aquí también es otro documento. Este no está. Bueno, con todo esto, pues podéis acceder a él y si ya buscáis, en este caso, ya de trabajo en equipo, pues aquí ya, pues, por ejemplo, ejecución, que es el ejemplo que vimos, ellos ya te empiezan a contar ejemplos, cómo lo han hecho, que te empiezan un poco a contar pues qué han hecho, las herramientas que han trabajado, etc. Bueno, pues esto es un poco la documentación que os tenemos preparada, un poco las bases, y ahora la idea es entrar en una asignatura y que lo veáis. Supongo que esto lo graben, pero lo pondremos una máscara o algo, porque aquí ya sí que entro a ver nombres y todo eso, con lo cual, por propiedad intelectual, pues de protección de datos, pues no podemos. Entonces, bueno, pero me voy a meter en la asignatura y así veis un poco cuál es la dinámica. ¿Dónde está? A ver, un momentito. Ahí, apuntarse a un equipo. Pues es esto, que como veis, lo único que sale en los equipos y ellos deciden dónde se apuntan y ya está. Les van saliendo los nombres y ellos ven quién está metido, quién no está. Esta herramienta es un plugin que yo creo que todos los modelos, por lo menos que conocemos, lo tienen, algunos no. Y el plugin es herramientas para configurar el equipo, ¿no? Elección de grupo. Bueno, pues esto lo podéis tener aquí. Nosotros hacemos un modelo mixto y es que, como veis, les dejamos más grupos de los que hay. Porque también queremos que jueguen un poco, que dos apunten en un sitio, dos en otro, que ellos... Y entonces la única norma es que si ellos completan el grupo, nosotros lo damos por válido. Son 6 personas por equipo. Pero si en tal fecha no lo completan, ¿qué hacemos? Nosotros ya reorganizamos los grupos. Pues si hay 3 de 2, los juntamos en uno de 6. Y si alguien no se ha apuntado,
pues ya tenéis jetas sin necesidad de inteligencia artificial y sin nada. Porque si no han sido capaces de dar un clic en 2 semanas, pues y tú les has puesto como 10 mensajes, pues está claro que eso os pasa. Si hay masa crítica, hacemos un grupo de jetas y es recomendable si queréis echar unas risas, hay veces que estáis cansados y tal, pues os veis algo por jeta. Oye, que si nos empezamos, pues deberíamos, a los 4 días sí, pero no íbamos a empezar, así todos, ¿no? Y bueno, pues el sistema mixto. Podéis hacerlo por niveles, si tenéis un cuestionario, por ejemplo, en función de los resultados del cuestionario podéis hacerlo en grupos, bien por diversidad, gente con buena nota, con mala nota o sois amigos, os conocíais, justo esto lo hacemos en primer curso, la primera semana de clase no se suelen conocer, pero otras veces sí se conocen y bueno, ahí. Lo único que hemos visto que sí que parece que funciona es que la calidad es proporcional al número de chicas que hay en el grupo. Entonces, no lo hemos publicado, pero sí. Entonces, bueno, es un poco lo que hemos visto así por encima, sin hacer un estudio exhaustivo, pero se puede afirmar que sí que funciona. Bueno, pues esta herramienta. Y después ya la herramienta de foros, que no sé si conocéis. Ay, perdonad, ese es creas un foro para todos. No sé si esto, Marisa, lo quieres decir tú o ¿No? pues ya me dejas. No explicar el foro. Pero tienes ese, el de... Sí, para que... Torpe, sin ratón, ¿eh? ¿Qué quieres que os diga? O sea, en ajustes comunes del módulo. Entonces, aquí yo creo que en algún momento, bueno, puede ser que no todos, si habéis utilizado grupos para diferentes cosas, pero en algún momento y en algunas actividades, pues puede ser en foros o en tareas o en otros sitios, se pueden definir los grupos separados, pero lo importante aquí es que si tenéis más grupos, aparte de los que trabajan en equipo, y tenéis grupos, por ejemplo, de prácticas, de otras cuestiones, porque a veces uno empieza a acumular y hace grupos de muchas cosas. Por ejemplo, pues yo hago un grupo para los que necesitan repaso de matrices porque no han dado matrices en el año anterior. O un grupo para, pues eso, para los que quieren aprender algo más de un tema porque, bueno, pues son buenos en esto y quieren más información, pues eso. Entonces, cuando al final ya te llenas en un curso con un montón de grupos de diferentes tipos, pues cuando vas a poner una actividad para que hablen entre ellos, por ejemplo, como esta del foro, es importante que solo hablen los de los grupos correspondientes al trabajo en equipo. Por ejemplo, en este caso, era un foro para trabajos en equipos. Eso quiere decir que para eso he tenido que hacer yo un agrupamiento. El agrupamiento a veces de Moodle es el gran desconocido. Entonces sabemos utilizar grupos, pero no hacemos agrupamientos. Entonces, cuando solamente tengo en el curso los grupos de trabajo en equipo, pues no tengo ningún problema. Yo simplemente le defino aquí grupos separados y ya está, porque como son los únicos grupos que hay, pero si resulta que yo tengo, además de esos de trabajo en equipo, tengo el que digo, por ejemplo, de repaso de matrices, si yo no defino un agrupamiento que coja solamente los equipos de trabajo, van a estar hablando, por una parte, habrá un alumno que podrá hablar con los de su equipo, pero también estará viendo lo que pongan los del grupo de repaso de matrices, con lo cual ahí se arma un cacao que me parece. Entonces es importante eso definir previamente o cuando se hace lo de la elección,
de grupos, definir un agrupamiento que sea para esos equipos, esos grupos que quiero yo utilizar en ese foro. Como digo, no solo para un foro, sino para cualquier otra actividad. Pero es que en los foros es muy descarado porque es que es ver o no ver los mensajes de unos o de otros, con lo cual... Entonces, se crea el agrupamiento y yo ya la actividad, el foro lo asocio a ese agrupamiento. Con lo cual, los grupos separados que van a utilizar van a ser únicamente los que están dentro de esa bolsa. Yo siempre lo digo que es como una bolsa de bolsitas, ¿no? Eso es como, me recuerda siempre a esos globos que meten globitos dentro. Pues así, o sea, un globito de colores, pues entonces tenemos una bolsa transparente y dentro bolsitas de colores que son solamente los... Y luego tengo otras bolsitas de colores pero fuera de esa bolsa, ¿vale? Pues ahí está la explicación del agrupamiento. Entonces, bueno, con eso, con la elección de grupos, con el foro y nosotros utilizamos la wiki de Moodle para que ellos también definido con grupos separados, con lo cual la misma razón, o sea, hay que definir ahí que el agrupamiento de esos grupos, el mismo que hemos definido para el foro, pues se utiliza para la wiki. Y así ya ellos van creando de forma cooperativa el contenido de su trabajo dentro de eso, pero únicamente hablando entre ellos. Para el profesor eso es muy cómodo porque además es simplemente vamos viendo lo que hace cada equipo, pero lo tenemos dentro de una misma actividad, ¿vale? Entonces, aquí lo puedes ver, seleccionamos por ejemplo el grupo M9 y me voy directamente a ver los mensajes del grupo M9. O selecciono otro equipo y veo los mensajes de ese equipo. Ah, perdón. Sí. Encima tengo la voz un poco. Bueno, habéis visto entonces que con un foro, y ahora veremos la wiki para escribir, pero el truco está, como veis, están los diarios personales, la asignación de responsabilidades, aquí la están mejorando, y el truco está en que empleen un hilo para cada uno de las fases que veías. O sea, un hilo para hacer la normativa, otro hilo para hacer el seguimiento, otro hilo para el mapa de responsabilidades, otro hilo para elegir el coordinador o coordinadora. Y entonces así es muy fácil localizar las conversaciones y analizarlas. Y después, si esto lo mezcláis, el análisis cuantitativo, lo mezcláis con el análisis cualitativo, en informes, nos genera un Excel, quiero cargar, lo está cargando. eso es la cantidad de mensajes que hay dentro de eso, que no hay que asustarse. Simplemente luego nosotros examinamos los hilos que les hemos dicho que hagan. Si luego hacen más para hablar entre ellos de otras cosas, eso ya es otro tema. Pero los que están establecidos para sacar información, esos... Bueno, pues por ejemplo, podéis coger un informe por un rango de fechas. Esto nosotros lo hacemos, bueno, ahora todos estos equipos han acabado el trabajo. Pero si lo estáis haciendo en tiempo real, pues cogéis el informe desde tal fecha a tal fecha y lo vas cogiendo. Y en este caso, pues coge un grupo, que van a ser famosos estos, y como veis, nos va a decir las respuestas que ha hecho Yeke, el número de visualizaciones, si ha subido archivos adjuntos, palabras, primera publicación, última. Si estos datos cualitativos los juntáis con los cuantitativos de análisis de foro, entonces ya la precisión que te da la rúbrica es muy alta, porque ya sí que empieza a analizar pues si ha espaciado de tiempo, cuando lo ha hecho, en el cuantitativo también, porque son las fechas. Y entonces, como veis, es tremendamente sencillo ya jugar e integrar todo esto. Y claro, la visibilidad que nos da para hacer el seguimiento, para ayudar a las personas y para que de verdad garantizar que adquieran la competencia de trabajo en equipo es muy alta. Y después la wiki, pues tampoco tiene mayor historia, es exactamente igual que el foro, en el sentido que se hace separado para que el profesorado pues fácilmente pueda hacer el seguimiento. Y bueno, con esto ya acabamos. Bueno, si voy dando marcha atrás, yo creo que al final... Aquí, por ejemplo. Y la wiki lo único que hace es que en un sitio, pues, por ejemplo, T6, pues vayan poniendo lo que han hecho. Elegir el coordinador, revisionar la wiki, etc.
Pero ahí ahí no ponen todo el contenido, ahí ponen enlaces a lo que, por ejemplo, pues el caso de bueno, ahí están poniendo revisión de la wiki, la información para que el profesor pueda verla de forma rápida y clara, y luego ya entras en el enlace y ves, pues cómo han discutido para elegir el coordinador, por ejemplo, pues vas al foro y ya ves los mensajes. Pero como solo es un hilo, es muy fácil de seguir. Luego, lo que hablamos, esos hilos, además, como está puesto precisamente en un solo hilo cada tema, luego el pasar eso por una IA generativa para que te dé el informe o lo que tú quieras que te dé, obviamente es mucho más fácil que ir cogiendo de diferentes sitios. Hay personas que lo hacen así, como veis las tablas enlazadas. Nosotros ahora ya estamos sugiriendo que lo hagan todo en la wiki. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque si lo hacen todo en la wiki no es más fácil cogerlo y pasárselo a una inteligencia artificial que no andar buscando los ficheros y todo eso. Y bueno, pues básicamente esto es lo que os queríamos mostrar, como de una forma muy, muy, muy sencilla, lo que podemos llegar a hacer y sobre todo cuando empecemos a juntar pues todos los elementos que vais viendo, ¿no? En las encuestas ellos están bastante contentos con ello. Bueno, la verdad es que miento, nunca están satisfechos porque quieren más nota, se les da el 25% de la asignatura, pero dice que trabajan mucho, que no sé cuánto, que quieren más nota, como alguien saque menos de un 8 es un drama tremendo porque ellos han trabajado mucho y sobre todo cuando hay notas distintas, que las hay, de gente que tiene menos y más notas, pues ya nos montan ahí también unos, pues tremendo, ¿no? Siempre les decimos lo mismo, que nosotros nos basamos en evidencias y que si no tiene evidencias, nosotros no podemos. Puede parecer, a ellos les parece un poco anómalo que usen redes sociales o un hilo para comunicarse, y eso lo dicen cuando se están ahí tomando un café y todos ahí chateando, porque dice que claro, que ellos prefieren hacerlo presencial. Entonces, hay cosas que es verdad que lo hacen presencial, hacen un acta y ya está, pero hay cosas que les decimos que es que trabajo en equipo, en la vida real, va a ser casi todo online, porque no lo vas a hacer con la persona que tienes al lado del despacho, sino que lo vas a hacer con personas que están en puntos lejanos y que después hay que ir registrando todo. Lo que más les gusta es la tabla de seguimiento, en que ellos pueden ir controlando cómo va evolucionando y cómo van las desviaciones, y eso les gusta bastante. Nosotros en agrónomos ya hemos dado un taller para profesores de agrónomos que tienen esta competencia, pues para que puedan ir incorporándolo, como veis, pues fácilmente. Yo por mi parte. Bueno, y como 2 puntos, simplemente a ellos les gusta sobre todo lo de la transparencia, porque enseguida se detectan los que no trabajan. Entre ellos mismos ya saben de qué va y si están cubriendo a alguien son conscientes totalmente de lo que están haciendo. Y bueno, pues todo y el tema de los semáforos, que es una forma de enseñarles lo que nosotros estamos viendo de su evolución, les crea, porque tiene su cosa también de competitividad, ¿no? Y dice, uy, me ha salido aquí una cosa roja, no me gusta, entonces se preocupa mucho, oye, que ya lo hemos corregido, que esto no sé qué, que no sé qué, o sea, les motiva. Y de hecho me dice, oye, que es que esta semana no has sacado el semáforo. Digo, hombre, es que el semáforo no es para sacarlo todas las semanas, es precisamente para que veáis cómo vais, pero que no estéis obsesionados con cómo es el semáforo. Pero bueno, es una forma de que ellos también se... Eso, ves gente, cuando hacemos una reunión presencial donde el aprendizaje por los errores, pues a lo mejor llegamos y decimos, a ver, venga, esta norma falta, o quién se le ocurre otra norma, y así un poco ellos van ayudándose unos a otros, o sea, como gran grupo se ayudan, pues mira, yo esta norma no me parece mal, y así van aprendiendo. Pero es verdad que después, en el momento que se ven en verde, saltan y se abrazan y bueno, montan unos tiros, y ya si al final hacéis un concurso, nosotros regalamos unos minerales, ya que estamos aquí en la Escuela de Minas. Sí, yo también, aunque no estoy en la Escuela de Minas, pero bueno. Por cierto, no os perdáis el bateo de oro. Y entonces... ¿Lo han dicho? El bateo de oro. No se ha oído. El bateo de oro, que tenemos actividad minera mañana, entonces que no os perdáis el bateo de oro. Y entonces, bueno, pues ellos mismos, pues el que más mensajes ha puesto, la persona más cariñosa ha estado con nosotros y no sé cuánto, entonces todas premios. Y bueno, pues la verdad es que la empatía es buena. Entonces nosotros por lo menos estamos muy contentos. Al principio les choca un poco, no lo entienden al principio, tanta historia, eso es verdad, pero en el momento que van cogiendo inercia y tal, pues sí que es verdad que les gusta bastante. Muchas gracias.